porque tú eres la fuente de todas nuestras necesidades, circunstancias, razones de existencia en esta tierra. Tú eres todo, Señor. Permítanos introducirnos dentro de tu atmósfera, de la luz de tu vida, Padre, para disfrutar tu bendición, la cual tú dices que nos quieres dar vida en abundancia. Que esa abundancia de tu gloria, Padre, tome control total, porque solamente así podemos entender lo que tú quieres enseñarnos cada día más y más, Padre. Gracias por mis hermanos, mis hermanas, Padre, en esta noche. Te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Primero quiero felicitarlos por sus trabajos que están haciendo. Hablé con el pastor el otro día que quiero llegar a los últimos capítulos de Apocalipsis y voy a pasar algunos capítulos, especialmente del 13 hasta del 15 hacia arriba, porque todo es del juicio de Dios sobre la tierra, sobre el impío. En una otra manera, eso hace como para decirnos, prepárate, prepárate, prepárate a todos nosotros. Y para que puedas ver también las necesidades de tu familia y puedas perseverar más por ellos. Porque nuestro anhelo es, como dice Josué, yo y mi casa debemos servir. Y ante las advertencias de los juicios de Dios, podamos haber hecho que nuestros hogares sean la iglesia doméstica, como el caso de Noé, a quienes introdujo Noé a su familia. Ya, 120 años, pareció un predicador fracasado, ¿no? Pero él vivió obedeciendo a la tipología de la presencia de Dios a través del arca de Noé. En la primera fase de la vida terrenal, dándole oportunidad al hombre para que pueda entrar en otra dimensión en su vida. Desde ese tiempo, Dios en su gracia dice, ya no habrá un diluvio más, pero queda como una advertencia para que todos nosotros como humanos, mientras estamos en la tierra, podamos ver que el pacto que Dios ha hecho, de una u otra manera lo vemos, pero no lo tomamos en cuenta, que es el arco iris, que donde dice Dios que no va a castigar más por el agua. Pero ¿quién se da cuenta mejor de esto? Y aquí esto me sorprende, ¿no? Y quienes le toman como una referencia profética y tratan de pisotear la profecía profética para decirte, no te creemos, son los homosexuales, que han tomado el arco iris como su bandera para seguir una vez más luchando contra Dios. Y de una u otra manera, eso se está propagando. El testimonio del arco iris, diciendo no te creemos. El mundo político, el mundo religioso. Y la pregunta es, ¿y nosotros como iglesia? Dice el juicio no va a venir ya por agua, sino porque fuego,
pide candela. Y de una otra manera, Dios después del diluvio enseñó cómo va a ser eso. Sodoma y Gomorra fueron las dos ciudades que experimentaron eso después de la primera creación. Y eso también quedaba como testimonio ahí. El diablo es bien sagaz, bien astuto, que toma referencias bíblicas para poder decir, no te creemos. Y eso sigue entrando en el mundo. Y la incredulidad es un pecado que va cortando muchas bendiciones de nosotros. ¿Se acuerdan de Zacarías? El sumo sacerdote. ¿No me crees que yo he venido a decirte que vas a tener un hijo y vas a ser de mucha bendición? Él va a preparar a mi pueblo. Pero él no creyó. Pero Dios es tan misericordioso. ¿No me crees? Yo soy Gabriel que he bajado del cielo para decirte. Vas a ser muy honrado porque vas a tener un hijo llamado Juan. Y él no creyó. ¿Y qué hizo Dios? Le volvió mudo 8 meses, 9 meses y 2 semanas. Quedó mudo. La duda, ¿qué es lo que hace? Nos hace perder mucha bendición de Dios. La duda nos hace perder mucha bendición de Dios. No nos damos cuenta de lo que Dios nos está diciendo cada día. Nos está advirtiendo que nos preparemos. Porque el tiempo está cerca. Y que necesitamos prepararnos. Vamos a ir al capítulo 19 hasta el 22. ¿Ya? Para ver cómo va a terminar su juicio y cómo va a ser, debe ser, la preparación de la iglesia. No sé si puedes decir a las hermanas, ¿habrá tuya están en la... ¿Alguien que saca copia? Si te puedes sacar esta copia. ¿Podrás sacar? ¿Cuántos le digo? 3 más, pues. Y que él se quede con eso para que lo pase. No, después que me pase. Para los que faltan venir. Ya. Porque vamos a estudiar todo lo que podamos hoy día hasta, porque el otro miércoles tenemos examen. ¿De qué viene el examen? Viene de todo. No va a venir. Ya. Ya. Viene de todo. Yo quiero que ustedes, no voy a sacar preguntas que tienen que ver con infinidad de cosas que hay, ¿no? Pero sí, les voy a poner una pregunta, por ejemplo, para que sepan. Puede ser, simplemente, ¿cuál es el tema general de Apocalipsis? Fácil, ¿no? Pero junto a ello, van a buscar ustedes
en base a lo que ustedes están estudiando. ¿Ya? Algunas cosas van a escribir y otras cosas van a hacer con un sí o con un no. Lo que van a escribir puede ser una de ellas. Pero junto a ellas puede venir otras preguntas más, que será un poquito más de lo que ustedes están, porque es lo que están haciendo su trabajo, es muy importante, porque hace que eso que ustedes empiecen a leer su Biblia. Quizás no han leído antes como es debido a Apocalipsis. Tienen una semana para volver a leer. ¿Ya? ¿Por qué? Como le dije al pastor, yo no voy a hacer un examen ni muy fácil, pero tampoco muy difícil. Entonces, porque quiero que por lo menos tengan en su cabecita las cosas principales de Apocalipsis. ¿Ya? Entonces vamos a abrir las Biblias en 19 al 22. Me parece que usted dijo que no nos iba a dar examen. ¿Ah? Me acuerdo que dijo que no nos iba a dar examen. Nos dio una tarea para mí. Claro, sus notas son de sus trabajos que me están dando, Claro, sí. pero necesito tomarles un examen. ¿Ya? Sus notas son de sus trabajos que están haciendo. Y en esas notas que ustedes hacen, están descubriendo muchas cosas que tal vez no han descubierto antes. Por ejemplo, uno puede hacer, ¿qué doctrinas fundamentales encuentras en el libro de Apocalipsis que sirven como para fortalecer nuestra fe como cristianos? ¿Ya? Si has leído Apocalipsis y estás en la vida cristiana ya por lo menos 1 año, o 2 años, o 3 años, o 5 años, o 6 años, no lo sé, debes de haber aprendido algunas doctrinas que el pastor o la pastora te ha comunicado. Entonces, necesitas saber eso, porque si algo pasa ahorita, el libro de Apocalipsis es el libro menos leído por la iglesia, menos predicado por la iglesia. ¿Por qué? Le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué creen que es menos predicado? Ustedes que están leyendo o estamos aprendiendo, ¿por qué creen que es menos predicado el libro de Apocalipsis? Por el temor mismo, ya las iglesias no lo comparten por el temor mismo que tiene el contenido del propio Apocalipsis. Creo que es por la dificultad de la interpretación. Eso. El libro de Apocalipsis tiene muchos símbolos y usa todas las figuras que puedes haber que conoces, están en el libro de Apocalipsis. Ya. Hoy vamos a tratar de ver rápidamente del 19 hasta el 22 algunas verdades que necesitamos saber hoy más que nunca. ¿Ya? Vamos a leer primero Apocalipsis 19. Gracias, hermano. Apocalipsis 19. ¿Ya? Todos con su Biblia abierta en Apocalipsis 19. A ver. Mana, ¿puede leerlo? ¿Ya? Apocalipsis 19, sí. todo el 19. Sí, todo el 19. Alabanzas en el cielo. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro,
justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el mundo y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decía, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oír como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. La cena de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El jinete de caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuentes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Ya. Primero busquemos, hermanos, 3 motivos por qué los ángeles en el cielo, dice aquí, hay una gran multitud en el cielo. Después de esto hay una gran multitud en el cielo. A eso yo le puedo llamar es la iglesia triunfante. Nosotros somos la iglesia militante. Esa gran multitud, no hay 2 iglesias,
hay una sola iglesia. Dios no viene por dos iglesias, viene por su iglesia, la novia. Y esa iglesia aquí debe saber por qué le alaba a Dios, por qué le debe adorar a Dios. ¿Por qué no debe escuchar música que apela a tu carne, sino a tu espíritu? ¿Por qué debemos cuidarnos el bombardeo que este mundo nos hace? Y aquí hay 3 motivos por qué los ángeles, la multitud de esta iglesia militante hasta arriba adorándole, diciendo aleluya. Eso dice, ¿no? Después de esto hay una gran voz de esa gran multitud en el cielo que dice aleluya, aleluya, aleluya y aleluya. Busquemos esos 3 motivos aquí, del 1 al 10. Y póngala ahí la primera parte, propósito de la alabanza en el cielo. Ese es el tema principal de ahí, del 1 al 10. Propósito de la alabanza en el cielo por la iglesia triunfante. Ya. Aquí está de su hoja, en la primera hoja. Después vamos a leer esto. Aquí, ponle atrás en su primera. Los que tienen un papel, ¿tienen uno? No tienes, ¿no? De los anteriores tenemos. Bueno, me gustaría que, claro, no tienen aquí esta hoja. No está bien. Dale una hoja a cada uno de ahí del papel. ¿Por qué no? Sí, la primera. Porque yo les voy a dar. ¿Lo que tú me das al final? Sí, de lo que tú me diste. ¿Esto es? Ya. Sí. Tome de aquí. Agarren la primera hoja. Tómate uno. Porque después me van a dar esa hoja. Yo les voy a volver a dar. Eso es 29, ¿no? Sí. Dale 30 y 31. Atrás de la hoja pongan propósito de la alabanza en la multitud en el cielo. Propósito de la alabanza en la multitud del cielo. Entre paréntesis pone iglesia triunfante. Me gusta, pero no tengo plumón para escribir ahí. ¿Ya? Alabanza de la iglesia militante en el cielo. Busquen del 1 al 10. Del 1 hasta el 10. Lean ustedes. Propósito de la iglesia. Propósito de la iglesia triunfante en el cielo. Triunfante. Sí. La alabanza. Yo le he puesto eso. Triunfante de la iglesia. Sí. Propósito de la alabanza en la multitud del cielo, me ha dicho primero. Sí. Propósito de la alabanza en la multitud del cielo, pero entre paréntesis pone iglesia triunfante. ¿Ya? Eso debe empezar aquí, hermanos. Si no le han alabado a Dios, hoy van a empezar mejor a alabar a Dios. Vamos a buscar. Dice ahí. Después de ahí oí una gran voz de la multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la honra y la gloria y el poder sean del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra por su fornicación
y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Tercera vez. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos los siervos y los que teméis así, pequeños y grandes, pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella ha concedido que se le viste de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los hombres. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hasta ahí nomás. Busquen ahí 3 motivos por qué esa multitud está alabando a Dios. Tres motivos por qué esa multitud Sí, alaba a Dios. sí. No escriban todavía, porque quiero que escriban lo que les voy a ayudar a encontrar. Escriban léanlo, pero pueden poner un papel aparte, 3 motivos. Pero si quieren poner ahí, también pueden poner, porque esa hoja les voy a dar a ustedes. A esa hoja les voy a devolver a ustedes. Busquen 3 motivos. Les voy a dar un alcance. En el verso 1 hay una verdad. ¿Cuál sería? El verso 1. Salvación. Necesito un plumón para poder escribirles aquí. ¿Lo tiene? ¿Está cerrado? Bueno, ya. Para ayudarles a ustedes rápidamente. Ahí hay una doctrina. ¿Ya? Ahí hay una doctrina por la cual los ángeles, esa multitud está alabando a Dios. Y también nosotros, ¿por qué debemos alabar a Dios? Por nos da la salvación. ¿Ya? La primera doctrina es la soteriología, que tiene que ver con la salvación, la doctrina de la salvación. ¿Ya? Ese es el regalo más grande que uno tiene, hermanos. Es por gracia. ¿Ya? Es la doctrina de la salvación. ¿Qué dice el versículo 1? Dice así: después de esto oí una gran voz de la gran multitud del cielo que decía: aleluya. Aquí está la doctrina. La salvación y la honra, gloria y poder son del Señor Dios Todopoderoso.
Eso nadie nos puede dar, hermanos, nadie más. No hay otro nombre más dado a los hombres en la cual podemos ser salvos. Es la doctrina de la salvación. Eso es lo que llena nuestras vidas. Por ahí tenemos que empezar a alabarle a Dios y darle gracias a Dios. Segunda doctrina está en el verso 2. Ustedes busquen. A ver. Porque es pues justo. Pues justo. Ya. Estos son sus juicios. Ahí, hermanos, la doctrina es la justicia de Dios. Que tiene que ver también con la salvación. Y eso lo dice Romanos. ¿Ya? Manifieste la justicia de Dios. Es lo que Dios hizo por ti y por mí. Que morir por alguien que no merece morir, ¿no? Que somos nosotros. La justicia de Dios. Ahí dice. El verso 19. Dice ahí, porque sus juicios son verdaderos y justos. Dios no va a condenar a nadie por lo que piensa que está haciendo mal. No. Ahorita justicia no hay en la tierra. Los que están a veces culpables están afuera y los que no son culpables están adentro, ¿no? Pero Dios, sus juicios son justos. Ya. La tercera doctrina está en el verso del 7 al 10. ¿Qué hay? Entonces, allá hemos visto dos motivos por los cuales esta multitud está alabando a Dios. Está dando gracias a Dios por la justicia, por sus juicios que son verdaderos. Él no juzga a nadie simplemente por le viene gana, ¿no? Él va a recompensar a cada uno en base a lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo lo estamos honrando, cómo le estamos dando gracias a Dios. El segundo, tercero, ¿cuál sería? Eso no lo merecemos, pero Dios nos va a llevar a esa. Nos vamos a las bodas del Cordero para estar con el Señor disfrutando en plenitud. Como aquí empezamos cuando nos casamos, disfrutamos nuestra vida en plenitud, en ese ámbito de intimidad como pareja, como iglesia. Nosotros somos la novia. Estamos disfrutando esa bendición de Dios, ese amor, ese cariño, ese trato que tiene con nosotros. Pero vamos a disfrutar en su plenitud. Porque nosotros somos la novia, la esposa, que quiere presentarnos sin mancha y sin arruga a nosotros. Es participar en las bodas del Cordero. Porque dice aquí, el versículo 7, ¿qué dice? Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces necesitamos es prepararnos, hermanos. ¿Se acuerdan esa historia que Jesús dice cuando entra el encargado? Dice, ¿y cómo entraste tú a la boda? Estaba con vestido de boda, ¿no? Quiso aparentar. ¿Se acuerdan eso? ¿Cómo entraste tú aquí? Dios es quien te evalúa, hermano. Que Dios quien me evalúa, el pastor Luanda nos va a evaluar a todos. No va a pasar nadie a disfrutar esa bendición si Dios no nos da el visto bueno. Él va a hacer, va a dar. Entonces hay tres cosas. Entonces ahí están las tres cosas. ¿Ya? Esas tres son tres motivos. Todo motivo tiene que ver con el pasado. Los propósitos tienen que ver con lo que está adelante. Pero aquí tiene motivos y propósitos. ¿Ya? Entonces, hermanos, esto debe ser tres motivos por nosotros de alabarle a Dios mientras estamos en esta tierra. ¿Ya?
Vamos ahora. Eso es por esos tres motivos son los que ellos están alabando a Dios. El segundo, ponen 2 o B. El primero es A. 3 motivos por los cuales. ...19 del 11 al 21... Vamos a ver. Ahí vamos a ver 1, 2, 3. ¿Ya? 2 cosas vamos a ver en ese pasaje, del 11 al 21. ¿Alguien puede leer? A ver. El jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchos diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ya, ahí vamos a encontrar la gloriosa venida de Cristo. Ese es el tema de ese pasaje, la gloriosa venida de Jesús. ¿Ya? Ahí pone la gloriosa venida del Señor Jesús. ¿Por qué es gloriosa? Ahorita vamos a ver 2 motivos. ¿Por qué es gloriosa esta venida? ¿Por qué debo prepararme? ¿Por qué debo estar lista o listo cuando escucho la voz? ¡Ahí viene el esposo! Entonces, hermanos, vamos a ver, ¿por qué es gloriosa la venida de Cristo? Del 11 al 13, el primero, ¿por qué es glorioso la venida de Cristo? Del 11 al 13, a ver, lean ustedes, yo les voy a ayudar a la segunda, pero quiero que encuentren, del 11 al 13. Fiel y verdadero. Lean bien del 11 al 13. Sí, porque es gloriosa su venida de Cristo. Sí, yo creo que es porque demuestra el triunfo de Jesús. El otro día, no sé, ha habido creo que una competencia creo que ha sido en Colombia o ha sido en Europa. Y muchos de nuestros atletas han viajado. Y algunos han venido con su medalla de oro.
Otros han venido con medallas de cobre, otros de bronce. ¿Ya? Cuando se ve una pelea de box, siempre todos tienen su grupo, ¿no? Quien hace más knockouts sale premiado. Ahora, Jesús está peleando nuestra batalla, ¿sí o no? Él está intercediendo por nosotros. Y Él ha hecho una perfecta batalla, ha peleado por nosotros. Entonces, ¿Él cómo vuelve? ¿Como derrotado? ¿Cómo vuelve Él? ¿A qué dice la Biblia? Dice el 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas que tenía un nombre eterno que ninguno conocía sino él. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es Verbo de Dios. ¿Cómo vuelve? ¿Cómo vuelve Cristo? Es muy interesante. Vuelve no como derrotado. Él vuelve como vencedor. Como un triunfador vuelve. Viene también a dar a sus triunfadores, a sus vencedores. Les viene a premiar. Nos viene a premiar, a recompensar a cada uno, como hemos sido en nuestra vida cristiana. Entonces Él vuelve como vencedor. ¿Ya? Como a pedir cuentas a todos. Como un vencedor. Un vencedor. Vuelve como un vencedor. No vuelve como un derrotado. Vuelve como un vencedor. Para recompensar a cada uno. Vuelve como un victorioso, como un vencedor, que cumple su promesa, lo que Él ha dicho. Estad quietos, porque Jehová peleará por vosotros. Dice, estad quietos, porque yo voy a pelear por ustedes. Eso está entre el 17 al 21. Del 11 al 13. ¿Ah? Lo que hemos leído del 11 al 13. Por eso, del 17 al 21 Él vuelve como victorioso, como vencedor. ¿Ya? Y del 11 al 13 no. Estamos del 11 al 21. Del 11 al 13 su retorno viene como vencedor. Ya. Del 17 al 21 viene, ¿cómo viene? Su retorno es de vencedor, su victoria también es de vencedor. También vuelve como victorioso, venciendo todos los enemigos. A todos sus enemigos viene venciendo. ¿Ya? Ahora, Israel, ustedes saben que Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo del pacto, ¿no? No sé si están viendo esto. Desde que Israel empezó como nación, ha estado teniendo guerra. Y ahorita también sigue en guerra. En la Biblia dice bien claro que Jehová va a pelear por esa nación. Nosotros somos la Israel espiritual. Ninguna batalla hasta ahorita ha perdido Israel. Ninguna. Así como esta nación que está viendo la mano a pesar de su infidelidad. Él es un glorioso vencedor. Y vuelve también como un victorioso vencedor. ¿Por qué? Dice 2 Corintios 3:14. 2 Corintios 3:14, ¿qué dice? Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo
No, disculpe, 2.14, es 2.14. Por favor, disculpe. Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Jesús, en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ya. Él vuelve como un triunfador. Y eso también quiere decir que nosotros, él vuelve primero, hermanos, su retorno es de un vencedor. Su victoria también es de un vencedor. No es de un derrotado. Viene él a recompensar a cada uno de nosotros, a darnos esa bendición. Ahora, Pastor, disculpe. no, les dicté mal, disculpe, por favor, perdóname. Yo pensaba que había terminado el primero. Estamos en el primero. Sí, pues claro, y habíamos llegado a los 3. Disculpe, por favor. Por favor, perdóname. ¿Ya? Hemos dicho la primera queda. ¿Como vencedor? No, la primera, ¿por qué le alaban a Dios? Ajá. Porque Hemos dicho. en el cielo. Sí, Ya fue doctrina de la salvación, la justicia de Dios y las bodas del Cordero. ya eso es 3. Hasta ahí estamos correctamente. La segunda, la gloriosa venida de Cristo, ¿cómo viene? Hemos dicho, su retorno es de vencedor, victorioso también como vencedor, del 17 al 21. Está bien, no yo pensaba que no les dicté las primeras. Está bien. Del 17 al 21 como victorioso. Sí. Hasta ahí no. Como victorioso Sí, de los vencedores. Ya, ya. Ahora, vayamos ahora, el otro tema es. ¿Ya? Sí. Leamos del 22, del 1 al 10. Del 22, del 1 al 10. ¿Capítulo 22? No, sí, capítulo 22. ¿O versículo 22? No, ya hemos visto, del 19, ya hemos visto los vencedores. ¿Ya? Del 19 al 21 hemos visto. El capítulo 19 ya lo terminamos. Sí. Ahora vamos al 20. Al 20. Los 1000 años. Sí. Del 1 al 10. Del 20 al primero, del 20 del 1 al 3. Lean. Del 1 al 3. Sí, ¿qué dice? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. Ya. Hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ya. ¿Cómo viene Cristo en esa primera parte? Cristo viene con un reino
para establecer un reino terrenal. ¿Ya? Esto se refiere, pastor, al retorno, digamos. Claro. Al retorno de los 1000 años. Sí. ¿Qué hace primero Jesús cuando viene? Según el verso del 20, ¿qué hace primero? Vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que pusiese cumplido los 1000 años, y después de esto será desatado por un poco de tiempo. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace el Rey de Reyes? Primero, ¿qué hace? Lo ata al diablo. ¿Ah? Lo ata a Satanás. Uno, lo primero que hace es tomar al enemigo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? En los capítulos anteriores hemos visto que las estrellas caen, el cielo también se toma como un pergamino, todo cae, el sol, la luna, todo cae, ¿ya? Y queda un espacio libre, dice la Biblia. Y aquí le encontramos, lo primero que hace Jesús es tomar en control de ese enemigo que hasta a este momento está tomando control. Si algo tenemos que empezar, hermanos, en nuestra vida, dice, es antes de empezar una guerra, en una casa, hay que atar al enemigo. Y lo que hace eso. Su venida, ¿cuál es el propósito? Su venida terrenal es muy importante aquí. Lo que hace primero es toma a Satanás y todos los poderes inmundos y lo manda a donde debe ir. Dice aquí dice, prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Qué encontramos ahí? Que su retorno también será con mucha autoridad. Él toma control. Aquí le vemos que su retorno a la tierra es también, hermanos, para tomar control de todo lo que el enemigo puede estar haciendo. Lo que le es reclusión total de Satanás. Y le manda a donde debe ir. Eso es su reino, su primer retorno terrenal. ¿Ya? Pónganle eso. Estamos en la gloriosa venida de... Sí. No, C ya, ¿no? La letra C del capítulo 20. las A, hemos hecho A y B. Hoy este C. Ya. Su retorno terrenal de Jesucristo. 1. Reclutación de todo poder enemigo. Y te ponle Satanás. Ahí dice la Biblia. Le ata, le prende al dragón, a la serpiente, al diablo y Satanás, y le manda a donde debe ir. ¿Ya? Del 4 al 6, reclusión de Satanás. Le ata y le manda al abismo. Del 4 al 6, ¿qué es? ¿Qué hace? En su reino terrenal. De los 1000 años. Del 4 al 6, ¿qué hace? Voy a leer nuevamente, del 4 al 6. Dice así. Y vi tronos
y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia, los que no habían adorado a la bestia, a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos volvieron a vivir hasta que se cumplieron, no, hasta el 4 nomás es. Hasta el 4 al 6 es. No volvieron a vivir, dice. Ya, dice aquí, bienaventurado, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Esto es la primera resurrección. Bienaventurados y santos los que tienen parte en esta primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. ¿Qué vemos ahí? Primero es ata. Segundo, ¿qué es? ¿Quiénes disfrutan de ese 1000 años? El reinado de los santos en su segunda venida. ¿Ya? Entonces es la iglesia. Es la iglesia ahí. Ponle ahí, reinado de los santos. Y a eso le pueden añadir ustedes, ¿quiénes son los santos? Los que no recibieron la marca de la bestia, sino la marca de Cristo Jesús. ¿Ya? Eso va a ser en su primera venida, en su reino terrenal. Y aquí hay una cosa muy importante, hermanos, que tenemos que entender. Ahora, cuando habla de su reino terrenal, Jesús está hablando de sus 1000 años. Y aquí se hace dos preguntas. ¿La iglesia va a pasar la gran tribulación o no va a pasar? ¿La gran? La gran. No. Yo creo que no también. Bueno, esperamos que no. Yo tampoco. Principio de dolores. Pero la gran no. Porque en algún momento Jesús dice, salid de en medio de ellos. Todavía hay un pueblo bajo la tierra. Yo tengo una confusión en cuanto a él, porque el Apocalipsis no es tan fácil de decir. Por eso. No es tan- Porque hay dos posiciones bien claras. En el campo cristianismo, algunos dicen que no va a pasar. Esa es la posición que algunos tienen. La otra posición es que sí va a pasar. Pero no nos preocupemos que vamos a pasar. Eso no es la preocupación. El hecho de tener la marca no nos dice la Biblia que no vamos a pasar tribulación. Pero sí nos va a preparar para morir. Lo importante es estar sellado. Lo importante es que estés preparado. Esteban, ¿cómo murió? Los apóstoles murieron, algunos quemados, otros cabeza abajo. Y Apocalipsis dice, Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia por nosotros? ¿Hasta cuándo? Descansen un poco. Esperen. Toman sus vestidos, descansen un poco. Porque todavía faltan los que van a venir y van a pasar por esto. Hermanos, yo no estoy en contra de los primeros ni de los segundos. Yo sí tengo claridad que simplemente tengo que estar preparado. Y esa preparación no lo hago yo. Lo hace Cristo. Nos prepara para morir. Porque nuestra salvación, nuestro triunfo en las bodas, no es por lo que haces. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice la Biblia, el pecado
el pecado entró en el mundo, ¿por qué dice? Por un hombre. ¿Ya? Y cuando entró el pecado, también entró, ¿qué cosa? En el mundo que entra ahora. Primero entró el pecado en el mundo, por un hombre. ¿Qué entró después? ¿Ah? No. Cuando Pablo habla en Romanos, capítulo 8, capítulo 5, dice. A ver. Abren sus Biblias en Romanos capítulo 5. Repito. Romanos 5. Dice, Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Vamos a distribuir. Dice, el pecado entró en el mundo, vamos a poner aquí un dibujo, por un hombre. ¿Pero qué más entró en el mundo? Claro, el segundo también entró, ¿qué cosa? Al mundo, ¿qué cosa entró? La muerte. ¿Qué más entró? ¿Por qué entró la muerte? Ya hemos dicho que el pecado entró al mundo por un hombre. Por el pecado entró Porque la paga del pecado de la muerte. ¿Ella? Pero no solamente entró el pecado, también entró la muerte. ¿Y por qué entró la muerte? Para todos los del mundo. Porque entró el pecado para todo el mundo. ¿Por qué entró el pecado y la muerte? Porque la paga del pecado de la muerte. A ver. Les vuelvo a decir. Dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. También, no solamente entró en el mundo, no solamente el pecado, también entró para todos la muerte. ¿Qué más entró después? ¿Por qué entró para todos? Porque todos pecaron. También entró, no solamente entró el pecado, entró la muerte, pero también entró, ¿por qué entró la muerte para todos? Porque todos han pecado. Pero después, ¿qué más entró? Según este pasaje, entró también, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Este pasaje es algo tan precioso para poder entender Apocalipsis. ¿Ya? Dice aquí, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, también entró la muerte. ¿Y por qué pasó a todos la muerte? Porque todos han pecado. Y no obstante, dice, no obstante, ¿qué sucede? No solamente entró para los que estaban bajo la ley, también antes de la ley también entró esto. Antes de la ley también entró esto. ¿Ya? Adán afectó no solamente antes también entró. ¿Por qué entró? ¿Por qué entró? Porque también no solamente entró la muerte, no solamente entró el pecado, no solamente entró la muerte, también entró la desobediencia. Y aquí dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron a la manera de transgresión, ¿ya? Por la cual es figura del que había de venir. También entró la transgresión, la desobediencia, la transgresión, ¿ya? También entró la transgresión. Pero dice también el versículo, transgresión habla como 5 veces ahí. Entró la transgresión, entró el juicio, entró la condenación, la desobediencia, ¿ya? Todas esas cosas entró. Entonces, cuando hablamos aquí que Cristo primero recluye a Satanás, después en su reino
milenial, en su reino terrenal, dice la Biblia que Dios va a evaluar a cada uno de nosotros. Y nos va a preparar si pasamos a la gran tribulación. Nos va a preparar. No tengamos miedo la gran tribulación. Tengamos miedo es que no estemos preparados. Yo creo firmemente. Vamos a pasar. Pero cuando ya ve Jesús que es tanto la maldad, dice, ¿ya? Si no haría él algo, nadie sería salvo. Algo tiene que hacer Dios. ¿Ya? Entonces, esta segunda venida terrenal, va a haber mucha gente que va a pasar. Y lo dice la Biblia. A ver, sí. Cuando habla de, usted dice, usted cree que vamos a pasar. Así. ¿Verdad? Claro, en la postura también, que también algunos que dicen que no vamos a pasar, pero como también la escritura dice que no sabemos cuándo, ¿no? A veces, y también yo pienso a mi edad, digo, no voy a durar 100 años, no voy a durar más. Quizás antes no muero, lo más importante es morir en Cristo, ¿verdad? Estar preparados y irse conscientes de que nos vamos seguros con Cristo y dormimos pues en el Señor hasta cuando Él venga. Ahora, hay una promesa que dice en la Biblia. Qué interesante lo que acaba de decir la hermana, ¿no? Hermanos amados, ¿no sabes que todo este programa de Apocalipsis, todo este programa desde el principio hasta el fin, habla de juicios? Cuando Cristo, antes que viene y después. Ahora, Él se está moviendo no en base a nuestro reloj nuestro. Ahora, muchos dicen que puede ser literal estos 1000 años. Un día es como 1000 años. Pero tú no puedes entrar en esa mentalidad de Jesús. Es difícil, pero no es imposible. Dice, por ahí 1000 años puede ser un día puede ser 1000 años. ¿Ya? El hablar que del milenio, si le tomo literalmente, puedo pensar, pero hay una multitud que se queda todavía. Y no hay dos iglesias que deben esperarse, hay una sola iglesia. Los judíos también van a ser salvos, no por la ley, sino por la gracia de Dios. ¿Ya? Pero también van a quedar gentiles. Hermanos amados, el problema no es no pasa o no pasa. El problema es, bueno, la hermana habló, bueno, no sé si voy a vivir, pero pueden ser mis hijos o los hijos de mis hijos. Nuestras generaciones. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que tenemos que estar preparados. Por eso dice Pablo, bienaventurados los que mueren ahora en Cristo Jesús, porque para ellos no hay ninguna condenación. Si Dios no tomara control, dice, control de lo que está resistiendo ahí algo para darnos oportunidad a todos, y eso lo vamos a ver al final de este pasaje bíblico, donde Dios es un Dios de oportunidades. Él va a dar oportunidades. Si le ves de aquí de Apocalipsis 19, quiero que ustedes lean, espero, porque el examen va a ser más o menos 20 minutos. No va a ser mucho, pero quiero terminar este pasaje bíblico, donde Dios le dice su última oportunidad que le da al hombre. Hay una oportunidad que le va a dar al hombre hasta el final. Claro, le va dando oportunidades, no solamente de lo último, y que a veces ya, como dicen, ¿no? Pero yo estaba leyendo el Apocalipsis 18, también ahí se ve que ahí está jugando a la Babilonia. Claro, y también ahí se ve a un grupo donde no se arrepienten, a pesar de lo que no, dice que no se arrepintieron. Por eso, mira, Dios es un Dios que va a actuar y hacer sus juicios no en base a nuestro programa, sino a los programas que Él tiene, en el tiempo que Él tiene. Nada sucede sin el permiso de Dios.
¿Ya? Entonces, yo le veo a un Dios de ahí que da oportunidad hasta el final. Hasta el final da una oportunidad. ¿Ya? Entonces, yo siempre me preguntaba, entonces, si dice que el rapto va a ser, porque habla del rapto en de la iglesia más habla, y algunos le aplican un texto de la iglesia en la iglesia 3, ¿no? Hablan de que va a ser el rapto, pero cuando tú lees todo el Apocalipsis, te das cuenta que hasta el final va dando oportunidad. Llega un momento, ya se cierra, no hay nadie, y cuando él cierra, nadie lo abre. Él tiene abierto su puerta hasta ahorita, para todos. Y esto es muy importante, hermanos, que estos tres capítulos, 19, 20, 21 y 22, son tan importantes estos capítulos para entender con más claridad que el retorno de Cristo es un Dios que trabaja en base no a nuestro horario. Porque hay dos tiempos en los cuales estamos viviendo. El tiempo Cronos, que nosotros mandamos en base al calendario, pero el tiempo Kairos, eso solo lo sabe solamente Dios. ¿Ya? Entonces nosotros no sabemos cuándo va a ser. Pero sí dice que va a haber cosas, va a haber muchas cosas. Y cuando yo estaba leyendo justamente el último capítulo, encuentro que Dios le dice, todavía incluso le dice en el capítulo 18, miren, habla en vamos a Apocalipsis 18. Hay una palabra muy importante ahí. (18:4). ¿Qué dice ahí? Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ya, está hablando del capítulo 18. Si el rapto fue antes, pero aquí le dice a su pueblo, salid de en medio de ellos. ¿Ya? Y ya está hablando de tribulación ya. Aquí dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y dice también Apocalipsis, el último Apocalipsis, ¿qué dice? Apocalipsis 22. ¿Qué dice el 14? 22, 14, ¿qué dice? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Ya? Está hablando ya del templo en su plenitud a través de Cristo. Ya no está hablando de construcción. Y ahí también habla, vienen los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Y sigue diciendo, más adelante sigue diciendo, ¿ya? Por eso, hermanos, que es muy importante que leamos Apocalipsis, los 4 últimos capítulos, ¿ya? Que habla ya está en plena tribulación y el cielo está abierto, las estrellas están caídas y tantas cosas, ¿ya? El cielo está abierto ya. Ya vamos a ver ahí cuando la multitud se grita desesperando porque ve el rostro de Dios. ¿Ya? Entonces, quiero dejarles esto para que ustedes sigan leyendo, especialmente estos 4 capítulos, estos 3 capítulos, 19, 20, 21 y 22. ¿Ya? Lean, por favor, con bastante hambre y sed. ¿Por qué? Porque estos capítulos son muy importantes para saber, ¿va a pasar o no vamos a pasar? Si buscamos algunos versículos, pues vamos a Tesalonicenses, ahí habla también habla del rapto. Pero Apocalipsis es una revelación completa, plena. Todo el proceso es lo que se va a dar. ¿Ya?
Y en este reinado, donde Dios habla de su reinado terrenal, yo le he puesto aquí en mi papel, me estaba estudiando, le he puesto yo aquí. Me hago una pregunta y digo a Dios, Señor, ¿esto es el pueblo judío o también los gentiles? Me pregunto, Señor, ayúdeme a entenderlo. Cuando Él dice aquí, y oí otra voz del cielo que decía, y cuando dice voz del cielo quiere decir, hay algo especial ahí del cielo, estoy para nosotros, para la gente que ya no, que está todavía en la tierra. Le está dando una segunda oportunidad. Dice aquí, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es el verso 4, porque está hablando, cuando empieza a hablar de la Babilonia, ¿ya? La cual va a desaparecer, porque está programado así. ¿Ya? Ahora, vayamos hoy más adelante. Si nos queda un poquito de tiempo, ¿qué horas es? 8:50. ¿Ah? 8:50. Tengo 10 minutos. ¿Ya? Vamos hoy al segundo. Versículo 7. ¿Alguien puede? 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Ahí qué encontramos? ¿Qué vemos ahí? Se libera Satanás, ¿no? Se lo libera. O sea, ahí va a ser ya Ahí hace la gran tribulación. Claro. Saldrá a engañar a las naciones, dice. Qué interesante lo que, ¿no? Ahí empieza la gran tribulación. O la tribulación, la gran tribulación está más adelante. En la primera vez que toma autoridad le manda al abismo, le manda ahí, pero después le saca. ¿Quién puede hacer eso? Satanás retorna nuevamente a Satanás. Él regresa. Pastor, ¿esta no es para la batalla del Armagedón? Lógico. Porque no es la gran tribulación, no es entonces. Por eso, si este enemigo es atado, queda un tiempo ahí adentro él. Esos 1000 años puede ser literal o puede ser simplemente es una tipología que Dios ocupa para darnos a entender que hay que prepararnos. ¿Ya? Pero ahí aparece dando oportunidad a la gente. Jesús aparece ahí dando oportunidad. Pero sí encontramos que Jesús vuelve a darle oportunidad a esa gente que vive bajo ese poder inmundo. Todavía da. Va a probar. Porque ahí pueden ser judíos y gentiles. ¿Ya? Entonces ahí encontramos ¿qué cosa? El regreso de Satanás nuevamente. Vuelve nuevamente a su campo de acción. ¿Y quién le da esa autoridad? Le da Dios mismo. No es nadie, es Dios que está controlándole. Ahora, en el versículo del 11 al 15, del 20, leamos. Del 11 al 15. Del 20, ¿no? Desde el 20. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago
Ya, esto es interesante, hermanos. Si Satanás regresa nuevamente y Dios empieza la rebelión más abierta de Satanás, si ahí empieza la gran tribulación, entonces, ¿qué es el otro que queda más atrás? ¿Tribulación o es gran tribulación también? Pastor, yo había escuchado de que después que la iglesia es arrebatada, ¿no? Empieza Ya. la gran tribulación. Pero luego dice que también hay un tiempo donde los 1000 años que está la iglesia arriba, luego, ¿no? Al finalizar, baja nuevamente Jesús con toda su iglesia. Y ahí es donde hace esto de que es soltado Satanás para, creo que ese es el tiempo que Dios empieza ya para el juicio del gran trono blanco. Y donde ya, porque al final dice que Satanás ya es arrojado al lugar donde ya Claro. va a vivir por la eternidad. Eso dice la Biblia, por la eternidad. Ahora, justamente lo que acabas de decir, para unos empieza la gran tribulación ahí. Pero ¿qué es lo que queda más atrás? Es una tribulación tremenda. Mateo habla de los principios de dolores. Es lo que estamos pasando ahora. Principios de dolores. Matándose los unos a los otros. Claro, ahora la maldad aumentada. Habla también de la escasez. Habla de la escasez. Habla de dos cosas. De esa falsa paz. Habla de esa muerte unos con otros. Hoy día estaba yo con una abogada que está viendo el caso de mi esposa. Una señora viene llorando a la doctora y le dice: Señor, por favor, quiero que me ayudes. Doctora, ¿qué pasa? Le dice. Un señor estaba viviendo ya como 30 años en su casa. 30 años en su casa. Y una de sus hijas les está botando. Botando de su casa. Y otro, que una institución, no sé si es estatal o particular, también le está sacando a una señora de su casa como 30 años ahí, también sacándolo. Entonces digo, hermanos, solamente cuando uno pasa sus pruebas se da cuenta qué es lo que está pasando. ¿Tribulación? Hay momentos que tú no sabes qué hacer. Yo les cuento como algo, ¿no? Faltando 6 o 4 meses para que muera mi esposa. Creo que les conté, yo tuve un carro que hace 20 años atrás, hermanos. Yo dejé mi carro estacionado en una subidita así. Y alguien quiso robar mi carro y sacó algo de mi carro, pero al entrar a mi carro, soltó el freno. Pero como el carro estaba así, no había problemas. Pero al soltar el freno, el carro empezó a bajar y dio una vuelta. Y se me a chocar con un motocar. Y ahí también hirió a un señor en la motocar y mi carro fue a parar frente a un tronco. Y se metió y mi carro estaba totalmente malogrado. Entonces yo le entregué a un abogado para que me le hiciera este caso. Después de 5 años me dices: Pastor, no se preocupe, está su caso, solamente pase su carro a nombre de otra persona. Porque él estaba apelando. Como no le pagó los 3,000 soles, dijo no. Y me dijo a mí: Pastor, pon el carro en otro nombre, nombre de otra persona. Yo le pasé a mi sobrina hija. Después de 12 años, faltando 4 o 5 meses para que muera mi esposa, yo recibo un documento que viene de Lima, donde dice que mi casa está en proceso de embargo. Y me dan solamente 3 días de plazo para poder pagar. 17,000 soles. Después que él apeló por el carro, él siguió apelando. Pero el abogado nunca se preocupó por eso. Como no pudo con mi carro, entró con mi casa.
Mi casa parece como un bien mancomunado con mi esposa. Y cuando llegué a ese paso, nosotros teníamos un ahorro en el banco y yo tuve que ver cómo sacar para poder pagar. Y a mi esposa no le decía nada. Y me dice, amor, ¿cómo vamos? Como que se prendía mi esposa, no sé, solamente Dios sabe, ¿no? ¿Cómo van con nuestro ahorro? Está bien. Yo no le decía que estoy pasando la tribulación, lo que estaba en ese momento, porque estaban 3 días de plazo. Tuve que usar todos mis recursos para poder pagar al abogado y pagar también el derecho, porque ya no podía hacer otra cosa más. Mi casa estaba en embargo. Solamente tenía 3 días para decidir. Me viene un viernes, sábado y domingo, el lunes tenía que pagar. Yo le conté a mi esposa. A los 2 meses muere mi esposa, otra segunda tribulación. No es tan fácil, hermanos, pasar momentos bien difíciles, uno no sabe qué hacer. Solamente yo digo gracias a Dios porque Dios sabe cómo nos prepara. Yo no sé por qué, para aprender a depender totalmente de Dios. Yo sé que mi esposa está en un mejor lugar, ella está como iglesia triunfante arriba, porque en la Biblia Dios toma nombre de los que están en los cielos y los que están en la tierra. Él sabe cuántos ya tiene arriba, Señor, sabe perfectamente, porque dice así, Él toma nombre de los que están en el cielo, que es la iglesia militante, que habla de Efesios, pero también toma nombre de los que están en la tierra. Arriba hay millones, pero aquí también tenemos millones todavía en la tierra. Y cuando sea predicado el último evangelio por todo el mundo, vendrá el fin. ¿Ya? Cuando ya el pueblo gentil toma posesión de su tierra, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Israel está pasando eso. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que tenemos que estar preparados. Y esa preparación no está por lo que hace, sino por lo que tenemos que doblegar nuestra vida en la mano de Dios. Nuestra fe. Vivimos por la fe. No vivimos por lo que hacemos. No tenemos ningún mérito. El pecado nos atrajo maldición y degeneración total de nuestras vidas. Y esa maldición solamente nos puede sacar Dios. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, hermanos? Tenemos que estar preparados. Tenemos que entregar ¿cómo puedo decirte? Yo digo, Señor, como la papaya y la piña, que Dios nos vaya licuando, nos vaya preparando para ser más agradable delante de Dios, ¿no? Y Dios sabe cómo hacernos, cómo prepararnos, darnos oportunidad para prepararnos. ¿Ya? El hecho que habla de la tribulación y de la gran tribulación, ese programa del Señor solamente Él sabe. Pero Él sabe también decirte, Loander o María o Luis, prepárate, yo vengo pronto. Y aquí estoy a la puerta, estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo estoy listo a entrar. ¿Ya? Dice la iglesia, está dejando afuera, está dándole un segundo plano a Dios, pero Dios sigue dando oportunidad todavía. ¿Ya? Para darnos una segunda oportunidad. Bienaventurado que tiene parte en la primera resurrección. Esa segunda resurrección es otra cosa. Es otra cosa eso. ¿Ya? Pero hasta el final Dios va dando oportunidad a todos. Que Dios nos ayude, hermanos, y nos bendiga. Y preparémonos, pues, no solamente para el examen, sino también preparémonos para lo que viene. Que Dios nos ayude, hermanos. Por favor, lean. Vamos a seguir terminando hasta el final para que vayamos no convencidos, sino seguros de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Ya. Pásame esas hojitas que han escrito, porque yo les voy a dar. Yo voy a sacar una copia de eso para entregarles a ustedes, para que tengan. Pongan su nombre, yo les voy a dar esas hojas. Ya. Por favor, si tienen sus trabajos, por favor, pásenme. ¿Qué sabe de Víctor? ¿Cómo está?
Ya. Sí, sí. Bueno, De repente ya viene para la otra clase, para la última clase. ¿ha mandado su trabajo? Sí, de repente es número personal, de repente viene. Ya se me terminó. ¿Tiene WhatsApp, pastor? Disculpe. ¿Tiene WhatsApp? ¿WhatsApp tiene? Sí, sí. Ah, yo también estuve delicada. Pongan su nombre todos. ¿Han puesto su nombre? Atrás. Ya, yo voy a sacar copia y les voy a dar esto, ¿ya? Bueno, La semana pasada estuve con una fuerte fiebre que me bajó el escalofrío, mal me quedé dormida, tomé algo bien caliente y es muy mal esto. vamos a ponernos en pie, hermano, para dar gracias a Dios y volver Dios mediante el día miércoles nuevamente. Ya. José, te pido en oración. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, hablando de la palabra, Señor, que está a nuestro pastor, por nuestra vida, tú nos hablas de tu palabra, nos enseñas, nos pides que nosotros sepamos y nos pegamos, Señor, estamos preparados para tu venida. Muchas gracias por ello, te pedimos también que nos lleves con bien hacia nuestros hogares, hacia el lugar que venimos, Señor, que tú siempre estés con nosotros, cuidándonos y protegiéndonos de todo peligro, Señor. Y ayúdanos también a poder venir a la siguiente clase y estemos todos juntos, reunidos y aprendiendo más de tu palabra. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Nos vemos el miércoles.